Continuamos entonces con más de nuestro programa. Y como les comentaba en la sección anterior, el Centro de Biotecnología no solamente se desarrolla a investigar respecto a la biotecnología acuícola, sino que también con microorganismos que pueden ser de alguna forma beneficiosos, como también perjudiciales para algunas industrias. Para dilucidar todas esas interrogantes es que tengo a mi lado al señor Homer Urrutia, quien es biólogo, doctor, investigador del Centro de Biotecnología y también docente de nuestra casa de estudios. ¿Cómo está usted? Hola, Claudia. Buenas tardes, bienvenido a nuestro programa. Muchísimas gracias por la invitación. Ok, entonces, para comenzar de lleno con lo que respecta al tema de los microorganismos, ¿le parece si los definimos? Por supuesto. ¿Cómo son ellos propiamente tal? Me parece fundamental definir el concepto. En realidad, la vida en el planeta se postula, apareció entre los 3.500 a 4.200 millones de años atrás, y las primeras versiones de esta expresión de vida fueron células de muy pequeño tamaño, aproximadamente media micra. Eso significa que un microorganismo de ese tamaño mide aproximadamente 1 milésimo de milímetro, es decir, nosotros somos absolutamente imposibles de poder ver con el ojo desnudo. Por eso es que se requiere tecnología y procedimientos especiales para poder servir. ¿Y qué importancia directa tienen estos microorganismos en nuestro planeta? Muchísima. En realidad, los microbios están, digamos, viviendo en distintos componentes o distintos compartimentos del planeta. Existen en el suelo. Por ejemplo, se encuentran allí aproximadamente 1.000 millones de microbios por gramo de suelo. En el agua pueden existir hasta 1 millón de microbios por ml de agua de río, por ejemplo, en la superficie de las plantas, y principalmente también conectados con la vida de vertebrados superiores como nosotros, en los cuales reinan en nuestro intestino más microbios que la cantidad de células que tiene nuestro cuerpo. Es decir, la cantidad de microorganismos distribuidos en el planeta es enorme. Básicamente el mar aporta una cantidad impresionante de microorganismos porque el 70% del planeta está cubierto por agua de mar. ¿Por qué es tan importante investigarlos? Bueno, porque ellos tienen un rol, digamos, ecológico trascendental. En general se les asigna la función de participar en el ciclo de la materia en el planeta. Eso significa que convierten y reconvierten elementos para que sean usados nuevamente por las plantas. Sin este componente, las plantas no podrían desarrollar su función, que es fundamental, ¿no? Ellas realizan fotosíntesis y generan, en el fondo, disposición de alimento para ser consumido. Perfecto. Hay un concepto importante, biopelícula. ¿Podríamos hablar un poco de qué Claro, se trata esto? ¿Qué importancia tiene, además? La verdad es que si uno examina la vida microbiana en el planeta y acepta que hace 3.500 millones de años que están viviendo en este planeta, desarrollando su función, y si además pudiésemos evaluar la cantidad de microorganismos que hay en total, que supera los 500 millardos de toneladas, no podemos llegar a otra conclusión que no sea que los microorganismos les ha ido súper bien en este planeta. Si han estado por tanto tiempo y son tanta cantidad, esa es la conclusión más simple que se puede sacar. Ahora, cuando uno se pregunta, bueno, ¿por qué les ha ido tan bien? ¿Por qué? Parte de esa solución está, bueno, en su constitución unicelular. Ellos son constituidos básicamente por una función celular única, en la cual cada microbio desempeña una labor equivalente que el contiguo. Y en esta condición de pequeño tamaño, en donde la relación superficie disponible en función del volumen que el microbio tiene es muy alta y le permite tener una interacción muy alta y muy potente con el ambiente, muchos de ellos han decidido en forma muy inteligente desarrollar su vida adheridos a superficies. Y cuando una bacteria, un microbio, vive adherido a una superficie, técnicamente recibe el nombre de biopelícula, y eso significa que su biología y su fisiología es un poco distinta a los microorganismos que conocemos con vida suspendida, que pueden estar, por ejemplo, circulando en una masa de agua de un río. ¿Y por qué pueden ser beneficiosos o no esta biopelícula de la que usted Bueno, habla? en realidad, si consideramos ese ejemplo de vida sobre superficie, estas superficies pueden ser inanimadas o inertes. Los microbios que viven en superficies inanimadas generalmente se les asocia a suelos, a superficies de rocas, pero en superficies de tipo viva, por ejemplo, tenemos que muchos de esos microorganismos que, digamos, viven en superficies asociados a plantas o animales, algunos de ellos tienen una función colaborativa, benéfica para el hospedero, y otros tienen una función, desempeñan un rol, digamos, poco atractivo, que es básicamente el comportarse como parásitos o patógenos. ¿De qué forma puede afectar o no la actividad de los seres humanos esto? Muchísimo. Por ejemplo, las biopelículas que llamamos de patógenas tienen importancia en clínica humana porque son responsables de desarrollar infecciones en la piel, por ejemplo. El proceso cariogénico en la placa dentaria oral hace que, en el fondo, sea producida por microorganismos que viven adheridos al diente.
Algunas infecciones intestinales son producidas por patógenos que se adhieren a la superficie interna del lumen intestinal y son capaces de penetrar la mucosa y producen enfermedades, por ejemplo. También. Eso se proyecta exactamente igual a si yo quiero controlar enfermedades de peces o enfermedades en plantas. Todos los microorganismos que infectan y producen enfermedad necesitan adherirse antes de penetrar y producir la enfermedad en el hospedero. De tal forma que esa es una opción o una visión de los biofilms desde el punto de vista del control, pero existen muchísimos más microbios en el planeta, realmente muchísimos más importantes que aquella poca cantidad que produce enfermedad. Aquel 99.9% de los microbios es absolutamente necesario y benéfico para que el planeta desarrolle su función biológica, se cumpla el ciclo de la materia y básicamente la vida en este planeta sea permanente. Sin bacterias este planeta no podría tener la vida que tiene, obviamente. ¿Y de qué forma ustedes como institución, el Centro de Biotecnología, con qué tipo de tecnología o qué línea investigativa sigue para poder controlar todo esto? Bueno, en realidad la microbiología ambiental entendida desde la disciplina específica de estudiar los microbios adheridos tiene muchas proyecciones. En nuestro laboratorio nosotros estamos abocados a entender el proceso de formación de esta biopelícula microbiana sobre superficies inertes, por ejemplo, que tienen importancia industrial, por ejemplo, cañerías de agua potable, cañerías y metales, y instalaciones industriales, en industria del papel, en industria petroquímica. Algunos de estos microbios son capaces de producir alteraciones en la superficie del metal que generan un proceso que llamamos de corrosión biogénica. Ese es un efecto bien específico y muy potente desde el punto de vista económico. La cantidad de recursos que se invierten en controlar este tipo de daños son enormes y nosotros estamos desarrollando alternativas y productos distintos a los convencionales para el control de estas biopelículas, de tal manera que el daño producido a las instalaciones industriales se reduzca significativamente. Lo menos posible. Así es. Usted quería 30 segundos, ¿cierto? Sí, bueno, al terminar, además de agradecer la invitación que se me ha hecho para difundir el quehacer del laboratorio, quisiera decir que el estudio de la microbiología es un estudio apasionante, tremendamente entretenido, que necesita, por supuesto, jóvenes con pasión por la ciencia. La ciencia es básicamente un descubrir diario, es una aventura diaria. Y las personas en mi laboratorio que trabajan han venido de distintas fuentes de carreras universitarias, como por ejemplo el área de ciencias biológicas, el área de ingeniería, en las cuales carreras como bioquímica, biología, bioingeniería, biotecnología vegetal, por ejemplo, son la cuna de muchos jóvenes que me van a reemplazar de aquí a algunos años más. Y la invitación a todos esos jóvenes de cuarto medio que piensan... Tan indecisos ahora con su futuro vocacional. Planear su futuro vocacional, estimularlos a que la ciencia es un camino exquisito, realmente apasionante. Yo debo reconocer que es difícil ser famoso y millonario, pero por lo menos se contribuye desde el punto de vista de una felicidad humana haciendo un trabajo apasionante como es la ciencia. Muchísimas gracias. Un interesante tema, claramente da para muchos programas más, lo tengo bastante claro. Lo importante era destacar lo principal que están realizando ustedes como Centro de Biotecnología, así es que agradecerle su participación en nuestro tercer capítulo ya de programa y bueno, a la gente que está en sus casas también agradecerle su sintonía y por supuesto invitarlos a nuestro cuarto programa del Centro de Biotecnología, el cual hablará principalmente sobre todo lo referido al capital humano. Así es que me despido, muchas gracias por su sintonía, muy buenas noches.